Damos gloria al Señor, qué placer, qué privilegio el volver a llegar hasta sus hogares. Yo soy el profeta Oscar Álvarez de la Iglesia Ministerio Internacional Desafío. Esto es Santidad Financiera, donde venimos colocando el fundamento establecido por la palabra desde la eternidad y que salió del corazón de Dios para nuestra economía. Dios tiene todas las áreas cubiertas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo corporal, en lo emocional, en lo familiar, en lo social y también en lo financiero. Lastimosamente le hemos dado más oído a la tradición religiosa que a lo que dice la palabra. Y seguimos derribando todas esas tradiciones. Y hoy quiero derribar la tradición sobre la pobreza de Jesús. Millones de personas creen absolutamente en la pobreza de Jesús. Es más, millones de personas defienden la pobreza de Jesús. Y mucha gente está basada en algo que nunca la Escritura ha dicho. La tradición nos vendió, como dice Marcos 7:13, una maldición, la cual a través de la tradición quitó la verdad de la palabra y colocó esa tradición. Y hoy quiero que pongas mucha atención porque esto es un tema bien polémico, pero es bien bíblico el conocer que al Cristo que tú sigues, al Cristo que tú buscas, al Cristo que le entregaste tu vida o que quieres entregarle tu vida, nunca, jamás nació, ni vivió, ni experimentó la pobreza. Ojo, nunca nació ni experimentó la pobreza. Mucha gente se asombra con esto, pero esto es lo que bíblicamente nosotros podemos demostrar. Primero que todo quiero llevarte a Colosenses capítulo 1, en el verso 16, para que veas quién es nuestro Señor Jesucristo realmente, bíblicamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo quiero que tú veas entonces que Jesús desde la eternidad es el dueño absoluto de todo, porque aquí dice claramente, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿De dónde sacan la tradición de la pobreza de Jesús? Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mucha gente quería, por colocar una palabra, pegarse, seguir su ministerio, pero dice la Escritura en Mateo capítulo 8, verso 19, que se le acercó un escriba. Y el escriba le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vamos. El evangelista Mateo y apóstol Mateo escribe, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mucha gente desde allí está creyendo en la pobreza de Jesús. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo, primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es otro de los versículos que se utiliza para arraigar la pobreza de Jesús. Y otro versículo que se encuentra en 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Escuche bien, son 3 versículos que se han utilizado y se seguirán utilizando mientras no se derribe la tradición religiosa, porque son mal interpretados. Ahora, vamos a la luz de la Escritura. ¿Por qué dijo cada uno de los que escribió lo que escribió? ¿Por qué dijo Jesús lo que dijo en Mateo 8:19? En Lucas capítulo 20, en el verso 45 dice, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Escuche bien. Jesús le está diciendo a ellos que los escribas lo que les importaba era el dinero, que lo que les importaba era mostrarse, que lo que les importaba era vivir bien ellos, pero ellos no tenían nada de amor, nada de misericordia, nada que ver con el prójimo. Por eso Jesús le dio esta respuesta a este escriba.
En ninguna parte de la Biblia dice que este escriba, después de que escuchó esa respuesta, le siguió. Ahora, yo quiero hacerle un paréntesis aquí. Jesús tenía un tesorero. Jesús manejaba cantidad de dinero porque con él caminaba mucha gente y lo vamos a ver más adelante en esta enseñanza. Ahora, ¿por qué dijo el apóstol Lucas lo que dijo en Lucas 2:7? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Escuche bien, en Lucas 2:1 nos vamos a la palabra y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo de la época fuese empadronado, o sea, fuese censado, fuera allá para decir, bueno, yo soy de la familia de tal, yo soy de la familia de tal, como un censo general. En ese momento entran miles de personas a la ciudad de Jerusalén, entran miles de personas que vienen de todos los lugares. Lógicamente no hay lugar porque no hay hoteles, no hay donde quedarse. Pero lo que quiero que ustedes vean es que en ese peregrinar, miles de personas, y entre ellas muchas mujeres a punto de dar a luz, también llegaron junto con María, porque ese día no se paralizó la producción de niños, por ponerle un nombre. No, las mujeres no se quedaron sin dar a luz, ese día no se paralizó nada. Muchos niños nacieron. De hecho, dice que habían como 2,000 niños, igual que Jesús. Yo quiero que ustedes vean entonces que dice Lucas en el capítulo 2, en el verso 12, el por qué sucedió. Y el por qué es que él dice que no nació, lo acostaron en un pesebre. Una cosa es que tú nazcas en una parte y te colocan en otra. Lucas 2:12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Que lo coloquen en un pesebre no lo hace pobre. Entonces yo quiero que usted vea que era una señal que había que cumplir porque había muchos niños que habían nacido, les reitero, y la única forma de saber cuál era el Salvador del mundo que había nacido era que había una señal. ¿Y cuál fue la señal? Encontrarlo acostado en un pesebre. Entonces note usted que la Biblia dice la verdad sobre la riqueza de Jesús. En Mateo capítulo 2, verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La tradición religiosa dice llegaron 3 magos. Allí no dice 3 magos, dice unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Ahí no están hablando de alguien que no es conocido, de alguien que no tiene importancia. Por el contrario, el apóstol Lucas también habla y dice: será grande, será llamado Hijo de Dios, será poderoso, en Lucas 1. Entonces dice en el verso 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2, verso 3 dice: oyendo esto, ¿qué fue lo que oyó el rey Herodes? ¿Y qué fue lo que oyó la ciudad de Jerusalén? Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, ¿se turbaron solamente porque dijeron que habían venido a buscar a un rey? ¿Fue solamente eso lo que oyeron o también vieron algo? Porque cuando tú sigues leyendo, tienes que encontrar la respuesta a esto de por qué se turbó el rey Herodes, por qué se turbó la ciudad. ¿Qué vieron para turbarse? Porque la palabra turbarse es quedarse una persona confundida sin saber qué hacer ni qué decir. Cuando vas a Mateo capítulo 2, verso 11, tú encuentras que dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Eran hombres de prestigio, eran hombres que venían con una intención clara. Ellos sabían que él era rey y por eso se postraron y lo adoraron, y abriendo sus tesoros, no dice su tesorito, no dice su poquito, dice sus tesoros. Un rey, según la Biblia, llevaba buenos tesoros a otro rey como una señal de respeto y de honra. Le ofrecieron presentes, no dice presente, presentes, oro, incienso y mirra. Ahora la gente dice: no, es que eran 3 reyes magos. Eso es pura tradición religiosa católica. Mi Biblia no dice que eran 3 reyes magos, mi Biblia dice que eran unos.
Y si eran unos, pueden haber sido 3, 10, 20, 100, 200. Pero déjame decirte que eso fue lo que hizo que el rey Herodes y toda la ciudad se turbara. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a estudiar cómo era que bendecían los reyes, tú vas a ver entonces la diferencia de lo que te ha enseñado la tradición religiosa y lo que la Biblia dice. La riqueza de Jesús fue profetizada. En el Salmo 72:10 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba, escucha bien ese nombre, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Será su nombre, dice el verso 17, para siempre, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. ¿Desde dónde viene esta bendición? ¿Desde dónde vienen estos reyes de Saba y de Seba para darle a Jesús? Tú ves que en Mateo capítulo 2 dice que vinieron del oriente. Entonces, ¿quiénes eran estos reyes de Saba y quiénes eran estos reyes de Efa, que están profetizados que vendrían a traerle los presentes a Jesús? Escucha lo que dice Génesis capítulo 25 en el verso 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Sinrán, Josam, Medam, Madián. Nota que ya son descendientes de Abraham. Y dice la Biblia en el verso 4, e hijos de Madián, Efa. Escucha bien, todos estos fueron hijos de Setura. Entonces, cuando vamos a la Escritura encontramos que lo que el Dios de la gloria profetizó tiene cumplimiento en cada época. Dios dijo que vendrían y le traerían presentes a su hijo. No fue un poquito de oro, no fue un poquito de mirra, no fue un poquito de incienso. Pastor, pero entonces usted cómo nos va a decir a nosotros cómo es que esta gente trajo. Yo quiero que vayamos a la Biblia y lo voy a leer textualmente aquí en la Biblia, en Primera de Crónicas, en el capítulo 10, y tú vas a encontrar cómo era que ellos bendecían. Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10, y tú vas a ver cómo es que estos reyes bendecían en su época. Dice la Biblia en el verso 1 de Primera de Reyes 10, oyendo la reina de Saba, escucha, la profecía decía, vendrán los de Saba y los de Seba y traerán presentes. ¿Quiénes eran? Los descendientes de Abraham. Ahora, ¿cómo era que estos bendecían? Para que te des cuenta de la magnitud de lo que puede haber recibido Jesús y que no es, según la tradición religiosa, uno que nació pobre y llegó arruinado y vivió arruinado. Eso es una mentira diabólica que no es bíblica. Mira lo que dice Primera de Reyes 10:1, dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Ahora entiendes el por qué se turbó la ciudad y por qué se turbó el rey. Porque no solamente oyeron que iban buscando un rey, sino que si eran tres, vas a suponer lo que te enseña la tradición religiosa, Gaspar, Melchor y Baltasar, eso no existe en la Biblia, pero vamos a suponer que fueran esos tres. Si los tres llegaron de esta forma, porque dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Cuando tú vas al verso 10, dice, y le dio ella al rey 120 talentos de oro, que son aproximadamente 4,320 kilos de oro. Hello, si esto lo trajo la reina de Saba al rey Salomón, déjame decirte que la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, esa reina de Saba los va a condenar a ustedes, fariseos, saduceos, escribas, porque ella fue a escuchar la sabiduría de Salomón y lo honró, y aquí uno más grande que Salomón. Ahora, cuando tú ves esto, cómo ellos lo hacían, entonces tú puedes entrar a comprender que a Jesús no le dieron un poquito de oro, un poquito de mirra y un poquito de incienso. Tiene que haber sido algo que de verdad llamó la atención. Y no solamente, vuelvo y te repito, llamó la atención del rey, sino de toda la ciudad. Porque ¿quién se escandaliza porque le digan que van a buscar a un rey? Si alguien llega preguntando dónde ha nacido el rey en Guadalajara de Buga, eso no escandaliza.
Pero si tú ves unas 10 o 20 limusinas cuadradas al frente de cualquier casa preguntando por el rey, eso sí te va a turbar. Y va a hacer toda la ciudad la pregunta, ¿quién es este? ¿Qué fue lo que le trajeron? ¿Dónde nació? Al punto, dice la Escritura en Mateo capítulo 2, que el rey Herodes mandó a matar a más de 2000 niños por la cuestión de que estos magos o reyes que habían venido a honrar a Jesús se fueron por otro lado y no sabían dónde había nacido Jesús. Yo quiero que tú veas algo. El Espíritu Santo dejó escrita esta verdad aquí. Entonces vemos que Jesús no nació en pobreza, definitivamente. Ahora, cuando tú vas a la Escritura y dices, no, pero es que Jesús, él está bien, de niño le dieron la plata, pero cuando se fue para Egipto se la gastó y él volvió y no tenía nada. Déjame decirte que eso es una mentira, porque en Lucas capítulo 8, ya en el ministerio vemos el poderío económico que manejaba Jesús. Cuando vas a la Escritura y encuentras lo que tienes que encontrar con respecto a lo que el Espíritu Santo dejó escrito, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Escucha bien, y los 12 con él. Cuando tú más adelante en Lucas capítulo 10, tú encuentras a Jesús diciéndole en el verso 3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, no llevéis alforja, ni calzado. Entonces tú ves todo lo que uno necesita. En una ocasión yo le pregunté al Espíritu Santo, entonces si tú les dices a ellos que no llevaran nada, está bien, la gente cuando llegaban a esas aldeas les daba, pero cuando andaban contigo, ¿quién los mantenía? ¿Quién respondía por ellos? Y tú vas a la Escritura y encuentras que el Señor Jesús, una vez predicando sobre un rico que no quiso ir y sacar la avaricia de su corazón, el joven rico, le dijo, es difícil que alguien que ponga la esperanza en las riquezas llegue al cielo, pero no está diciendo que vaya y venda las riquezas, es otra mentira que han difundido. Él lo que le está diciendo es, coloca primero la mirada en Jesús, coloca primero la mirada en el Padre, coloca primero la mirada en el Espíritu de Dios, coloca la mirada en lo que tienes que colocar la mirada. Las riquezas las puedes seguir administrando, pero sácalas de tu corazón, tienen el primer lugar. Pedro le dice, Señor, ¿y nosotros qué? Porque nosotros, dice Lucas 18:27, hemos dejado todos nuestros bienes y te hemos seguido. Y aquí dice que andaban de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Yo te pregunto, si eran 12 los que caminaban con Jesús y eran 12 los que tenían que comer, porque la Biblia dice que tenían que comer, porque Jesús los invitaba a comer, ¿quién los mantenía? No siempre hacía milagros, no siempre multiplicaba los peces y los panes, no siempre multiplicaba las cosas, siempre había un gasto. De hecho, dice Juan que había un tesorero llamado Judas y que era tal en la magnitud que entraba de dinero que de allí él robaba, sustraía, y Jesús nunca dijo nada. Y yo quiero que tú veas entonces que en el ministerio de Jesús se manejaba mucha bendición, porque dice el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces yo quiero que tú veas que había un apoyo económico también a Jesús, aparte de lo que tienen que haberle dejado, aparte de lo que si se lo gastó en los 30 años, ahora hay otra vez dinero. La pregunta mía es, ¿dónde está la pobreza de Jesús? Desde que nació, él nació bien. En el ministerio, aquí estamos viendo que le servían con sus bienes. Vemos que la cantidad de dinero que manejaba era impresionante, porque para mantener 12 familias, porque el apóstol Pablo dice, ¿acaso no podemos llevar con nosotros una esposa, una hermana como esposa, como los apóstoles? O sea que todos tenían esposa. Y hasta donde yo sé, las esposas siempre necesitan dinero para mantener a sus hijos y mantener la casa. Quiero que tú veas entonces que esa mentira de la tradición religiosa de que Jesús nació en pobreza, vivió en pobreza y murió en pobreza es absurda, es mentira, no puede, no va, no cabe. Pastor, pero el apóstol Pablo dijo que Jesús se hizo pobre.
Bueno, cuando iniciamos esta charla, yo te dije en Colosenses 1:16 que de Él es todo lo creado y por Él fue todo lo creado y para Él fue todo lo creado. En Romanos capítulo 11:36 dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pastor, ¿qué gana la gente? ¿Qué gana la gente con seguir la tradición religiosa de la pobreza? Muy sencillo, porque cuando tú tienes esa imagen de Jesús, cuando tú tienes esa imagen de escasez, de miseria, de hambre, que te ha vendido Hollywood, no la Biblia, que te ha vendido la televisión, no la Biblia. Cuando tú tienes esa imagen, conforme a esa imagen tú oras, conforme a esa imagen tú le hablas, conforme a esa imagen tú percibes que eso es lo que hay que vivir y entonces la pobreza es aceptada. Por eso se le hace culto a la pobreza, por eso la gente defiende la pobreza. Yo te hago una pregunta. En este día, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué tan pobre puede ser? ¿Qué tan pobre puede ser ahora si Él es el dueño del universo? Tiene potestad sobre todas las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero cuando tú tienes grabada esa imagen y el Espíritu Santo no está en tu vida y no puede guiarte a la palabra bíblica, tú vas a estar siempre con una mentalidad de pobreza. Y esa mentalidad de pobreza es la que ha llevado a una nación completa al fracaso, a creer que no hay que producir, a creer que siempre hay que estar en la escasez, en la miseria, a creer que no se puede vivir bien y a no aceptar el vivir bien. Mucha gente dice, ¿para qué yo quiero dinero? ¿Para qué yo quiero vivir bien si Jesús era pobre? Es más, a muchos pastores nos critican, dentro de esos pastores está este servidor, pero ¿por qué usted anda en carro si Jesús andaba a pie? Bueno, papi, en esa época no habían inventado los carros, pero habían burros, habían mulas, y eso era lo que Jesús manejaba. Andaba en barca porque no había otra forma de transporte. Pero ustedes, ¿por qué se ponen trajes caros? Bueno, Jesús tenía un traje de una sola costura. Y todo es crítica porque está basado en ese trasfondo religioso de que Jesús era pobre. Entonces, si Jesús era pobre, según eso, entonces yo no puedo ni comer, ni beber, ni vestir. Y en ese trasfondo entonces han enmarcado todo y vino la tradición religiosa e hicieron votos de pobreza, diciendo que tienen que parecerse a Jesús porque Jesús andaba descalzo, porque Jesús no comía, porque Jesús andaba ermitaño. Y eso es una mentira diabólica. Tan diabólica como que va en contra de todo lo que la Escritura dice. Cuando tú derribas esa tradición, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tú entonces conoces al verdadero Jesús de la Biblia. El apóstol Pablo dijo, si vienen y predican a otro Jesús. ¿Y cuál es el otro Jesús? Ese Jesús de la pobreza. Yo quiero que tú vayas, para ir terminando en este estudio, a Gálatas, y tienes una Biblia, y si no, escribe y después vas y buscas. Cuando tú te encuentras en Gálatas, tú ves que el apóstol Pablo es enfático al decir esta verdad. En Gálatas capítulo 1, dice la Biblia en el verso 6 en adelante, escucha bien, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del Señor, escuche bien, os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿No te han predicado un Cristo diferente? Porque no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo que está escrito, no es el Cristo profetizado. Segunda de Corintios, capítulo 8, tú puedes encontrar entonces que dice la Biblia que Él se hizo pobre. Y en esto yo quiero ser enfático porque dice la Biblia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y hemos enfatizado que se hizo pobre. Pero hay una coma allí y hay una frase que sigue, dice, siendo rico. No va a ser rico, no, siendo rico. Rico espiritualmente, rico corporalmente, rico emocionalmente, rico familiarmente, rico económicamente. Eso es lo que Satanás no quiere que tú creas, entiendas y vivencies, vivas cada día.
Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, podemos estar confirmando que esa tradición religiosa que te vendió la pobreza de Jesús no está basada en ninguna parte en la Biblia. Yo espero que esta palabra te despierte a buscar más sobre lo que la Biblia dice de nuestro amado Señor Jesucristo. Te reitero, hoy Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis dice, tú eres el Cordero, tú eres digno de recibir la honra, la gloria, las riquezas y el honor. ¿Dónde está la pobreza de Jesús? Es algo que te han vendido para que tú nunca quieras ser a su imagen y semejanza. Pastor, o sea, que tengo que ser rico para ser imagen de Jesús. No, tienes que ser sabio e inteligente como Jesús. Tienes que saber que tienes un Padre Celestial que tiene de todo y que te puede bendecir en todo. Mucha gente anhela la bendición, pero su estructura mental de pobreza no le permite, aún, te reitero, como lo vengo reiterando todos estos días, derribando tradiciones, que lo único que tienen es riqueza y dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, pero no lo disfrutan, porque para ellos es un acusar de conciencia. Su estructura mental es, ¿cómo tú vas a ser feliz? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Si Cristo no lo tenía, si Cristo no lo hizo, tiene que ser imagen de Cristo. Y una imagen, hermano, que destruye todo lo que el Dios de la gloria escribió en su palabra. Quiero bendecirle desde este lugar del mundo. Yo soy el profeta Oscar Álvarez, desde la Iglesia Ministerio Internacional Desafío, aquí en la ciudad más linda de Latinoamérica, en Guadalajara de Buga. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos derribando tradiciones sobre el apostólico y profético sistema financiero de Dios y esperamos que esta palabra, por lo menos, lo coloque a pensar, lo coloque a rechazar toda tradición que no es bíblica. Porque usted fue enviado a esta tierra para mostrar las virtudes de aquel que lo amó, de aquel que lo salvó, de aquel que lo libró. Y usted y yo tenemos que ir a la Biblia para enseñarle a otros que lo que la palabra de Dios enseña es otra cosa muy diferente a la tradición que nos han transmitido. Yo lo declaro a ustedes de este lugar bendecido para bendecir. Recuerde, este es su programa Santidad Financiera, donde colocamos el fundamento que Dios estableció en su palabra para poder vivir como Dios dice que tenemos que vivir. Bendecidos para bendecir.